Bendiciones, mis amados hermanos. Es un placer para mí compartir esta hermosa palabra de Dios que siempre será vida a mi corazón y que sé que también será vida para el suyo. Estamos contentos por la bendición que Dios nos da, la oportunidad de predicar este mensaje, de predicar la palabra de Dios que siempre será de bendición a nuestros corazones. Y en esta noche quiero leer un verso bíblico para comenzar este mensaje en Hebreos capítulo 12, versículo 1, en el nombre poderoso de Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en esta hora quiero predicar con este tema, Nehustán. Nehustán. Y fíjese que siempre nosotros como personas cristianas tenemos un héroe de fe, un héroe que nos gusta leer referente a ellos. Y yo digo después de David porque amo la vida de David, el salmista. Pues Moisés es la persona que siempre pienso en él como un héroe de fe. Y la Biblia da tantos títulos a Moisés, que era una persona que era más que juez, era un profeta, era un líder, era un libertador, y la Biblia le llama también siervo de Jehová. Y hay tantas cosas de la vida de Moisés que nos impresionan, pero hay algo importante que debemos de conocer, y es que era una persona que Dios tenía en muy alta estima. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 11, verso 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, Dios le dio gracia a Moisés delante de los ojos de el Faraón y delante de los ojos del pueblo. Y este tema que vengo trayendo y acerca de Moisés, vemos el nacimiento de Moisés milagroso, como Dios permitió que este hombre naciera, y de la forma en que Dios cuidó su vida durante su infancia, durante su niñez, durante su juventud. Conocemos la historia de Amram y Jocabed, de cómo Dios usó esta pareja, y cuando se dio el edicto en Egipto de que todo niño tenía que morir, y estos héroes de fe pues pusieron a sus niños en una arquilla calafeteada con brea en el río Nilo para salvarlo. Vemos su nacimiento milagroso, su crianza. La Biblia le llama que él fue llamado hijo de la hija de Faraón, y cómo Dios permitió que este niño permaneciera aún no siendo quizás heredero del trono de Egipto, pero fue criado como uno de ellos. Su crianza fue de una forma también especial, porque fue enseñado en toda ciencia, en toda arte, en toda guerra. Y fíjese que no solamente él aprendió quizás el arte de la guerra, aprendió la arquitectura egipcia, aprendió medicina, y todas esas cosas fueron puestas por Dios para luego usarlo más tarde en la vida y en el propósito que Dios tenía para Moisés. Su llamado en el desierto, cómo Dios permitió que en una zarza ardiente Moisés fuese llamado, y lo importante de la zarza era que la zarza ardía y no se consumía. Su llamado en el desierto fue prodigioso, milagroso, y este hombre llegó a ser el escogido de Dios. Vemos en la vida de Moisés del gran éxodo, de cómo Dios permitió que un pueblo grande, una multitud inmensa saliera de Egipto con mano fuerte, como dice la Biblia, porque Dios permitió muchas plagas para el soberano de Egipto por no dejarle salir a su pueblo. Dios, a través de Moisés, ya en el desierto, endulzó el agua en Mara, hizo descender pan del cielo, también hizo salir agua de la peña, dio al pueblo los 10 mandamientos. Es decir, que la vida de Moisés es una vida maravillosa, es una vida que tuvo muchos eventos y que Dios usó.
Es tanto la bendición de Moisés que la Biblia dice que el rostro de Moisés resplandeció cuando Moisés bajaba del Sinaí. Era tal su acercamiento con Dios que su rostro se transformó cuando bajaba el Sinaí. Pero aparte de todas las obras que Moisés hizo, también hizo el tabernáculo en el desierto, que como les dije anteriormente, todos esos conocimientos de arquitectura que él tuvo en Egipto, en su crianza, Dios lo usó para luego construir lo que es el tabernáculo en el desierto. Pero otra de las cosas grandes que hizo Moisés y que lamentablemente el pueblo la tomó para mal y la puso para otro lado, fue una serpiente de bronce. La Biblia dice que Moisés en el desierto hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguno era mordido por la serpiente, pues miraba a la serpiente de bronce y vivía. Conocemos la historia del pueblo cuando murmuró contra Dios y Dios permitió que viniesen serpiente en el desierto y le mordiesen. Dios permitió que Moisés hiciera esta serpiente, pero pasó algo en la vida de Moisés, aunque él hizo esto por mandato del Señor. El pueblo que era muy dado a la idolatría, el pueblo que era dado a caer en adorar imágenes. La Biblia dice en 2 Reyes, capítulo 18, verso 4, que pasó algo con esto que también Moisés había hecho. Segunda Reyes 18:4, hablando de Ezequías, dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Esto es cosa de bronce. Es por eso que estoy predicando con este título, Nehustán. Fíjese que esto que Moisés hizo no era para bendición del pueblo, en el sentido de que el pueblo la cambió porque ellos eran dados a la idolatría. Pero donde me quiero enfocar es, mis hermanos, que nosotros, al igual que Israel, en nuestro caminar por la vida, venimos arrastrando situaciones y llegamos a Cristo y seguimos cargando espiritualmente tantas cosas, tanta cadena, tanta lucha que nos asedian, tanta carga y que muchas veces no nos dejan correr con paciencia, como dice la Biblia, la carrera que tenemos por delante. Y hay diversas causas por las cuales el hombre arrastra tantas cadenas delante de el Señor, y también llevando eso en su vida como algo tan fuerte. Y las causas pueden ser diversas. Muchas veces nos involucramos en estas cosas cuando éramos niños. Veíamos quizá a nuestro padre hacer cosas, ritos, velas, consulta divino, quizá mirar tabla a ouija o quizás adoración de imágenes, santería, cualquier cosa que veíamos a nuestros padres hacer, y nosotros vimos esto y muchas veces queremos hacerlo porque fuimos enseñados desde niño. Nuestra familia de origen, nuestra descendencia lo practicaba, y muchas veces nosotros también queremos practicarlo, o hay cosas del pasado que vimos ver hacer a otros y queremos practicarlo. Pero hoy, mis hermanos, hoy, mis amigos, nosotros necesitamos liberarnos de esas cosas. Sin darnos cuenta, nosotros abrimos una brecha al enemigo con estas cosas que venimos arrastrando de nuestra familia, de nuestra, diríamos, generaciones de antepasado. La escritura que estuvimos leyendo nos da una forma de cómo un pueblo que adoraba a Dios, de cómo un pueblo que servía al Señor comenzó a adorar algo que porque lo había hecho Moisés, el gran líder de Israel. Pero encontramos cómo Dios
permitió que el pueblo entendiera que esto no era lo correcto. En la Biblia, en 2 de Reyes, capítulo 18 y 19, nos habla una de las historias más predicadas, podemos decir, en todo el ámbito cristiano, y es la historia de Ezequías, el rey de Judá. Comenzó a reinar a los 25 años y hizo lo recto delante de Jehová. Ezequías era un hombre justo. La Biblia dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y la Biblia dice que a los 14 años de su reinado subió un rey famoso, el gran rey Senaquerib, un hombre con unos capitanes bien blasfemos, unas personas que eran, que adoraban imágenes, y aparte de esto eran provocadores, sugestionadores al pueblo de Israel. Ellos subieron con el capitán, el Tartán, el Rasaris y el Rasaces. Eran capitanes blasfemos. Y la Biblia dice que en esa ocasión el pueblo temió. Aún Ezequías temió delante de este hombre. Y fue tanto el dolor, el ímpetu que provocó en la vida de Ezequías, que la Biblia dice que él llevó esas cartas de esas provocaciones delante del altar del Señor y la expuso y oró: Señor, mira cómo está siendo tratado tu pueblo, mira las provocaciones que este rey de Asiria, Senaquerib, está haciendo con nosotros. La Biblia dice que vino palabra de Dios a Isaías, que era el profeta para aquel tiempo, para el rey Ezequías. E Isaías le respondió: así diréis a nuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No temas. Fíjese que la palabra vino para bendición a la vida de Ezequías. Y la Biblia dice que esa misma noche, cuando Ezequías recibió esa palabra de Dios, hubo una confusión en la guarnición de los asirios. Y la Biblia dice que esos soldados se comenzaron a matarse uno con otro. Y en esa noche el ángel de Jehová hirió a 185,000 asirios. Ese es nuestro Dios. Este es nuestro Salvador todopoderoso. Pero algo que quiero enfatizar es que antes de esta historia de Segunda Reyes, capítulo 18 y 19, está el versículo 4, que fue el versículo que leímos de Segunda Reyes 18:4. Dice, él, hablando de Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces les quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Antes de que Ezequías tuviese la victoria sobre el rey Senaquerib, antes tuvieron el pueblo que quebrar esa serpiente de bronce, esas cosas que lo ataban a la idolatría. Antes Ezequías limpió los altares, no solamente los altares de su adoración, sino también las imágenes de acera. Dice la Biblia que hizo 4 cosas: quitó, quebró, cortó e hizo pedazo. Y yo creo, mis hermanos, que al igual que Israel, nosotros necesitamos quitar tantas cosas en nuestras vidas que nos atan a las tinieblas, que nos quitan la comunión con Dios, que hacen que muchas veces nos desviamos del camino del Señor. La Biblia dice que Dios usó de manera especial a Ezequías. Dice, por eso, cuando él comenzó a reinar, juntamente con las imágenes y símbolos de acera, él también hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y como Israel era dada a la idolatría y buscaba algo que adorar, siempre estaba buscando algo. Y fíjese que encontró una serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ellos pensaban que como la había hecho Moisés, podían adorarla. Mezclaban lo santo con lo profano y hasta le quemaban incienso.
a cómo llega el pueblo, a dónde llega el pueblo cuando le damos una brecha al enemigo. Es ahí donde el enemigo confunde a muchos cristianos y quiere tener parte que parezca con Dios y parte que parezca con el maligno. El pueblo que dirigía Ezequías era dado a la idolatría y es por eso que Dios permitió que este hombre, Ezequías, despertara e hiciera lo que hizo para limpiar el pueblo. Ellos sabían muy bien que la idolatría era pecado. Simplemente querían enmascarar su conducta y adorar a lo santo, a Dios, y también a lo profano con la idolatría. Muchas veces querían estar en lo blanco y también en lo negro. Pero usted sabe que en Dios no hay término medio. En Dios no existe el gris. En Dios o eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente. Nunca será tibio. En Dios no hay término medio. Y muchas veces queremos caer en esa idolatría y a Dios no le agrada. Nejustán. Hoy hay que romper esos nejustanes de nuestras vidas que muchas veces traen tanto dolor y tantas cosas que a la larga nos harán bastante daño. Y hubieron también 5 mujeres que tuvieron que romper un nejustán en su vida. Y fíjese que también esto lo había hecho Moisés. La Biblia habla de las hijas de Zelofehad: Milca, Tirsa, Maala, Ogla y Noa. La Biblia dice que eran 5 mujeres. Querían obtener su bendición. Había una ley en Israel de que las hijas no podían heredar, que si el padre solamente tuvo hijas, no podían tener herencia. Y la Biblia dice que ellas decidieron obtener su bendición, pero antes tuvieron que romper con un paradigma que había hecho Moisés, según la ley de Moisés, que estaba puesto en Israel, pero ellas lucharon hasta obtener su bendición. Y un paradigma es un modelo a seguir, es una norma, regla, esquema, argumento que muchas veces se sigue y se sigue sin saber que nos hacen daño. Y a la Biblia habla así de estas mujeres. Vinieron las hijas de Zelofehad delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, porque ellas querían romper con algo que estaba en Israel por muchos años. ¿Cuál era la petición de estas mujeres? Danos heredad igual que a los israelitas. Y ahí le explica que su padre había muerto sin hijo y que ellas solamente eran las que eran 5 mujeres y que ellas necesitaban la herencia. Y algo importante que ellas dijeron: nuestro padre no estuvo en lo que se rebelaron contra Jehová en la rebelión de Coré. Es algo muy importante para nosotros poder romper nejustanes o romper cosas que nos atan al enemigo. No podemos tener ninguna relación con el enemigo, porque si lo hacemos, pues le damos potestad legal. Y eso es algo que nos va a quitar la bendición de obtener nuestra bendición, valga la redundancia. Y la Biblia dice que Moisés llevó esta causa delante de Dios. Y Moisés se encontró sin palabra. Moisés no encontraba qué hacer porque era algo que se había hecho por años. De generación en generación no se le daba la herencia a las hijas, sino a los hijos. Y dice la Biblia que Moisés llevó esta causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Fíjense que cuando nos proponemos delante del Señor obtener nuestra bendición, rompemos con cábala, rompemos con paradigma, rompemos con argumentos que vienen de generación en generaciones, de tradición en tradición, y rompemos con esto porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y no solamente las hijas de Zelofehad obtuvieron su bendición, sino que sembraron un precedente para las demás generaciones que vendrían después de ellas.
Y el verso 8 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaré su herencia a sus hijas. O sea, se sembró un precedente en Israel con este paradigma que estas mujeres rompieron, con este Nehustán que estas mujeres rompieron. Sí podemos obtener nuestra bendición, pero para obtener tu bendición no puede tener pacto con el enemigo. No se puede tener pacto con el enemigo porque entonces le damos potestad legal al enemigo. Hubo también alguien que tuvo que romper un Nehustán en su vida y ya no para recibir una bendición material, sino una bendición espiritual. Y este es nuestro querido héroe de la fe, Jacob. La Biblia habla acerca de este hombre y lo que significaba su nombre. Y cuando hablamos de Jacob y vemos qué significa su nombre, uno dice, wow, pero de verdad que este hombre, Dios tuvo que romper muchas cosas en su vida. El nombre de Jacob significa suplantador. Él es el que suplanta, apropia, desbanca, arrebata, quita, reemplaza, relega, usurpa, apodera, confisca, expolia e incauta algo de una manera fraudulenta. Vemos la vida de Jacob. Qué difícil, qué enredada había, qué Nehustán tan fuerte Dios tenía que romper en este hombre. Fíjese que para él llamarse el patriarca, el tercer patriarca de Israel, Dios no podía usarlo de la manera que todavía estaba. Y cuando se nos dice en la Biblia Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, alguien decía que si Dios es Dios de Jacob, es Dios de todo el mundo, porque si este hombre que era engañador, pues podía llamarse que Dios era Dios de él, Dios era Dios de todo el mundo. Y lo vemos a Jacob en la, primogenitura. El asunto de la primogenitura, como él con engaño, engañando a su padre, engañando a su madre, o más bien engañando a su hermano. Y vino un odio tan fuerte en Esaú que él se sintió tan mal, tan herido con su hermano. Y fíjese que Jacob había aprendido a obtener las cosas fáciles y a su manera. Engañó a su padre y engañó también a su hermano. Y se enriqueció con el favor de Dios, pero no solamente con el favor de Dios, sino con engaño también, porque hasta este entonces Dios no se había revelado a él de la manera en que se le reveló más tarde. Llegó el tiempo, como dice la Biblia, de él encontrarse con su familia. Dice que él vivió en Harán con Labán y obtuvo sus esposas, Lea y Raquel. Y la Biblia dice que llegó el momento en que él volvía a su tierra y tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Pero acuérdese que este hombre Esaú estaba muy triste con él. Y la Biblia dice que Jacob, pues bien sabiamente, como había aprendido a tener las cosas fáciles, la Biblia dice que él envió mensajeros delante de Saúl diciendo, mira, aquí te tengo esto presente para que tú veas que yo te aprecio y que yo te amo. Mira, te traigas aquí vacas, te traje ovejas y camellos. Él quería otra vez comenzar de la misma manera en que él siempre fue, obtener las cosas fáciles. Pero Esaú estaba muy enojado. Y la Biblia dice que Esaú no aceptó los regalos de Jacob. No lo aceptó. Entonces Jacob tenía gran temor por eso. Pero la Biblia dice que él se fue a sola con Dios a buscar al Señor en intimidad. Y la Biblia dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Dios tenía que tratar con Jacob, pero Jacob tenía que quedarse solo. Y muchas veces usted y yo
tenemos que quedarnos solos en una intimidad profunda con Dios, en una entrega profunda con Él. Muchas veces la oración del pastor nos ayuda, o la oración de la presidenta de dama, o la oración de un líder, pero hay un momento en que nosotros tenemos que encontrarnos con Dios a sola, así como se encontró Jacob. Y la Biblia dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esa noche dejó de ser el suplantador, el que debanca, el que usurpa, y llegó a ser Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha. O sea, hasta el nombre de Jacob fue cambiado en esa noche, cuando se encontró con Dios, cuando luchó con un ángel desde la noche hasta rayar el alba, porque él tenía que encontrarse con el Señor y que su vida fuera cambiada totalmente delante del Señor. Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Su alma fue librada en ese momento. Ya él no siguió siendo la persona que era, sino que había roto un Nejustán en su vida. Esa noche Jacob quitó, quebró, cortó e hizo pedazos las cosas que afectaban su alma, porque nunca más, nunca jamás Jacob volvió a ser el mismo. Su vida había cambiado totalmente. Y el 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol de justicia, Jesucristo. Jacob se había encontrado con su Hacedor, Jacob se había encontrado con su Señor, Jacob se había encontrado con Dios, y su vida había sido encarada, y su alma había sido librada. Ese es nuestro Dios. Y yo digo que muchas veces la iglesia de hoy, nosotros enfrentamos el mismo problema de Jacob. Y la Biblia dice que muchas veces nosotros queremos los beneficios de vivir con la bendición de la primogenitura, pero no queremos pagar el precio. No queremos romper esos ligamentos del mundo con atadura, con cadena que venimos arrastrando por años. Es hora de identificarnos delante del Señor. Y hay tantas cosas que hoy tenemos que quebrar, que tenemos que arrancar, que tenemos que quitar de nuestras vidas, que son nejustanes, que han estado en nosotros por generación en generación, como es los temperamentos no controlados. Muchas veces podemos decir, yo soy de tal manera porque mi padre o mi abuelo, mi tío era de tal manera y yo soy así porque soy así. Pero delante del Señor tenemos que ser como Dios dice que seamos. La Biblia dice, quítense pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esos temperamentos no controlados deben ser nejustanes que hoy tenemos que romper. Otros nejustanes que debemos de romper es enseñanzas antiguas que creíamos que eran las correctas porque nos las enseñaron nuestros padres o un líder o una autoridad. Muchas personas practican lo que son los rezos, velas, lectura de las manos, lectura de carta o cualquier brecha abierta del ocultismo, porque su padre lo practicaban, porque su abuelo lo practicaban, porque así crecieron. Pero hoy nosotros debemos de romper con esas prácticas oscuras y ocultistas que nos van a traer perjuicio a nuestras vidas. Y no importa si un líder espiritual o un líder de tu familia te lo enseñó. Fíjese que Israel adoraba esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, pero tuvieron que romperla delante de Dios porque le hacía daño. Otra cosa que debemos de romper son
paradigmas, cábalas, dogmas de alguien que en algún tiempo ejerció una autoridad en nosotros. Prácticas religiosas oscuras, horóscopo, lectura de cartas y de mano, signos zodiacales, tabla ouija. Son tantas las cosas que a veces venimos arrastrando de generación en generación que hoy debemos nosotros de romperlo delante del Señor. Cosas que antes se le daba buen uso, pero que ahora quizá no es el uso correcto que tenemos que hacerlo. Brechas de pecados abiertas, falta de perdón, amargura, resentimiento, dolor, ira, tantas cosas que tenemos delante de Dios que hoy tenemos que romperlo para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestras vidas sean aceptas delante del Señor. Fíjese que muchas veces nos sentimos con derecho de guardar rencor o de sentir odio porque decimos, bueno, yo puedo hacerlo porque me ofendieron y me hicieron tanto daño, me hirieron tanto que es una respuesta a lo que yo viví. Es como que lo sentimos con derecho de guardar rencor, de guardar amargura, de guardar resentimiento, de guardar tantas cosas en nuestras vidas, porque nos hirieron. Era como si Israel se sintiera con derecho de adorar la serpiente de bronce, porque la había hecho Moisés. Hoy tenemos que romper esto delante de Dios para que nuestras vidas alcancen misericordia. Fíjese que cuando hablamos acerca de la serpiente de bronce, en el altar del tabernáculo, el primer mueble que había era el altar de bronce y se usaba para poner los animales que eran cortados para símbolo del arrepentimiento. Cuando hablamos del metal de bronce, es un metal que se corroe, que se oxida, que se desvanece y que solamente es dado para el arrepentimiento. El altar de bronce era símbolo de arrepentimiento. Yo creo que más bien debemos de intimidar con el metal del oro, que es un metal de pureza, un metal de acercamiento a Dios. Fíjense que también en el tabernáculo, los muebles del altar de incienso, donde se quemaba el incienso, y esas humo subían como si fuesen oraciones delante del Señor. El candelabro de oro que también que se usaba en el tabernáculo para alumbrar, o el arca del propiciatorio que era hecho de oro también, que simbolizaba la presencia del Señor, mientras que el metal bronce simboliza arrepentimiento, quebrantamiento, rendirme a los pies de Dios porque es un metal perecedero. El oro significa acercarme a lo puro, a la presencia del Señor. Y más bien la Biblia dice que allá en ese cielo que nos espera, calle de oro y mar de cristal. La Biblia dice que la ciudad era de oro puro y limpio. Significa, mis hermanos, mis hermanas, que debemos de sustituir el metal de bronce por el metal de oro, y el símbolo que tiene el metal bronce, que es arrepentimiento, hay que quebrarlo hoy, hay que matarlo, hay que quitarlo, hay que hacerlo pedazos en el nombre de Jesús y pedir al Señor que nos dé la fortaleza, la esperanza, la búsqueda de mantenernos conectados a Él, viviendo para Él. Hoy hay que romper cualquier nejustán que esté afectando nuestras vidas y vivir una vida consagrada a nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. Hoy debemos de romper cualquier cosa de bronce que vengamos arrastrando de nuestros antepasados y vivir para el Señor como Él manda. Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando que cualquier nejustán de tu vida tú los puedas romper para la gloria y honra del Señor. Y poner esas oraciones, esa búsqueda, esa entrega en copas de oro, donde están las oraciones justas de los santos y donde el Señor te va a ayudar a mantenerte firme y fiel